Hola a todos, mi nombre es Andrés Ruiz, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de electrónica. Hoy hablaremos acerca de redes IP. Para ello necesitamos saber qué es una dirección IP o Internet Protocol. Es un conjunto de números que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz en la red de un dispositivo que utiliza el protocolo o que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. En otras palabras, es como el número que se le asigna a la red, como nuestro número de identificación en nuestra cédula, el cual está compuesto por 4 conjuntos de números del 0 al 255 divididos por un punto. Un ejemplo puede ser el 192.168.1.65. Este está compuesto de 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits, es decir, en 4 bytes. Aquí se asignará una cierta cantidad para red y una cierta cantidad para host. ¿Cuántos tipos de direcciones IP existen? Existen las IP públicas y las IP privadas. En las IP públicas se tratan de aquellas que son visibles desde todo el Internet y que se utilizan para identificarse como un usuario en la gran red. Se asignan a los servidores que sirven de información las 24 horas y podemos contratar tantas como necesitemos. Suelen proporcionarlas a un router o modem el proveedor de telecomunicaciones para crear así una red privada. Y en definitiva son un número que identifica la interfaz de un dispositivo dentro de una red y un punto de enlace con el Internet. Tal vez estaremos familiarizados con un número que identifica nuestra red para poder ingresar a nuestro mundo. Ese es el que nos da la IP pública. Hablando de las direcciones IP públicas, tenemos dos clases, las fijas y las dinámicas. En las fijas o estáticas son las direcciones IP asignadas a un dispositivo y esta será de por vida, es decir, jamás cambiará. Y esto aplica tanto para direcciones IP públicas como privadas. A pesar de que son de mayor confianza y estabilidad y permiten una mayor velocidad de descarga, tienen ciertos inconvenientes, ya que comenzando por la vulnerabilidad, estas son muy inseguras, ya que al ser estáticas los hackers tienen más tiempo para atacar los equipos con este tipo de IP, por lo que se vuelven menos seguras. Además su configuración debe ser manual y hay que pagar un impuesto adicional para obtenerla. Entre sus ventajas y desventajas tenemos en ventajas un mejor soporte de DNS, hospedaje de servidores, acceso remoto cómodo, comunicación más fiable y servicios de geolocalización más fiables. En sus desventajas tenemos que es fácil hackear las IP estáticas, tienen un mayor coste y la preocupación de la seguridad en el mundo real se vuelve una desventaja, ya que hoy en día no podríamos considerar que la información realmente es privada. Hablando de las dinámicas o de HCP, este tipo de direcciones IP cambian cada vez que el dispositivo establece una conexión a Internet y se llega a usar cuando los proveedores de Internet cuentan con más clientes que direcciones IP, ya que es poco probable que todos ellos se conecten al mismo tiempo. Eso es algo muy común hoy en día, sobre todo con el protocolo de IPv4. Entre sus ventajas se encuentran un mayor nivel de seguridad y privacidad en la red, además de que su configuración es automática, no requiere la intervención de un técnico. Sin embargo, la probabilidad de que la conexión se interrumpa es más elevada que en una IP fija, y esto genera una desventaja. Hablando de las ventajas y desventajas, tenemos la configuración sencilla y automática, tarifas menores, direcciones de IP ilimitadas, mejor seguridad potencial y mejor seguridad física. En sus ventajas tenemos que no es probable que funcionen bien con servicios hospedados, puede limitarse el acceso remoto, tiene un mayor tiempo de inactividad potencial y una geolocalización menos precisa. Ahora pasando a las redes IP privadas, estas se utilizan para identificar un dispositivo dentro de una red privada, por ejemplo, las que creamos al conectar nuestro smartphone, nuestra impresora, nuestra tablet a nuestra misma red Wi-Fi. Y las redes utilizadas también se pueden ocupar a nivel empresarial. Las redes IP privadas se dividen en clases. Estas son clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. En la clase A tenemos que esta soporta redes en Internet grandes, en la clase B soporta redes en Internet moderadas, la clase C soporta redes en Internet pequeñas, la clase D soporta redes multicast y la clase E realmente no tiene un uso ya que son redes experimentales. En la clase A, el valor del primer octeto está comprendido entre el 0 y 127. Recordemos que estamos hablando de números binarios de decimales. Aquí podemos ver. La característica principal es que el primer bit siempre está en 0. Estas se utilizan generalmente para grandes redes privadas, por ejemplo de alguna empresa transnacional. En la dirección IP de clase A reservan el primer octeto para la asignación del identificador de red, dejando 24 bits para host.
En la clase B tenemos que el valor del primer octeto está comprendido entre 128 y 191. La característica principal es que los dos primeros bits siempre están en 1-0, como se puede observar, y estas son usadas para redes medianas como de alguna empresa local, escuela o universidad. Las direcciones IP clase B reservan el primer y segundo octeto para la asignación del identificador de red, dejando 16 bits para host. En la clase C tenemos el valor del primer octeto está comprendido entre 192 a 223, esto en decimal. La característica principal es que el primer bit siempre está en 1-1-0, como se puede observar. Son usadas para las redes más pequeñas como redes domésticas. Las direcciones IP clase C reservan el primer, segundo y tercer octeto para la asignación del identificador de red, dejando 8 bits para host. Espero que esto haya aclarado y haya dado luz sobre el asunto de redes IP y los tipos y clases que existen.